Biomoléculas orgánicas. Los seres vivos están compuestos por una serie de sustancias llamadas clásicamente principios inmediatos. En la actualidad los conocemos como biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas constituyentes de los seres vivos y están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se dividen en moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Las inorgánicas no son producidas por los seres vivos, pero son fundamentales para su existencia. Entonces encontramos el agua, los gases como el oxígeno y las sales minerales. Y las moléculas orgánicas son mucho más complejas y variadas que las de naturaleza inorgánica. La gran variabilidad estructural de los compuestos orgánicos se debe a la situación privilegiada del átomo de carbono. Estas moléculas con estructura base de carbono son sintetizadas solo por los seres vivos y dentro de ellas tenemos los carbohidratos, los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos. ¿Qué características presentan estas biomoléculas? Principalmente están formadas por polímeros. Los polímeros son la unión de varios monómeros. Entonces en el recuadro podemos observar cómo las proteínas tienen su monómero aminoácidos, los ácidos nucleicos, los nucleótidos, los hidratos de carbono, los monosacáridos y los lípidos, los ácidos grasos. Los monómeros tienen dos grandes divisiones, son hidrolizables y no hidrolizables. Dentro de los hidrolizables encontramos los nucleótidos que están formados por polímeros de ácidos nucleicos. Entonces ahí encontramos los ADN y ARN. Los aminoácidos forman polímeros de proteínas. Estos corresponden al grupo de los no hidrolizables. Dentro de este grupo también encontramos la glicerina y los ácidos grasos cuyos enlaces forman polímeros de lípidos. Y los monosacáridos forman polímeros de glúcidos, disacáridos o polisacáridos. ¿Qué funciones tienen las biomoléculas? Estas biomoléculas son estructuras que permiten un equilibrio en la formación de enlaces covalentes. Recordemos que un enlace covalente hacen parte de los átomos que constituyen las moléculas orgánicas. Están unidos entre sí mediante enlaces covalentes y este enlace se forma cuando átomos del mismo o diferente elemento comparten electrones para poder completar su última capa. ¿Qué otra función tienen las biomoléculas? Representan alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Son las encargadas de la obtención de energía a través de los carbohidratos. Almacenan esa energía mediante los lípidos y participan en casi todos los procesos biológicos de nuestros organismos a través de las proteínas. Además, contienen información genética del organismo. Esto lo hace el ADN y la transmite a través del ARN. Entonces ya vamos viendo por qué este grupo de biomoléculas orgánicas es tan importante para los seres vivos, sin desmeritar las inorgánicas. Bueno, nuestro primer grupo son los carbohidratos. Los carbohidratos son también conocidos como glícidos, azúcares o hidratos de carbono. Son aldehídos o cetonas polihidroxilados o productos derivados de ellos por oxidación, reducción, sustitución o polimerización. Se clasifican en monosacáridos de simples o derivados, en oligosacáridos, polisacáridos simples o derivados. ¿Qué características? Los carbohidratos se queman durante el metabolismo para producir energía, liberando dióxido de carbono y agua. Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y son solubles en agua. Podemos ver en la imagen un glícido que está conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno. En la imagen podemos ver un fragmento del almidón que es un polisacárido. Estos también son compuestos orgánicos de gran importancia biológica. Realizan una entrega rápida de energía, permiten la estructura de la membrana
y permiten que un tejido de reserva a través del almidón y el glucógeno. También ayudan a fortalecer la pared celular, como lo que se conoce como la celulosa. Otro de nuestros grupos son los lípidos. Los lípidos se definen como un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno, en menor proporción por oxígeno, y también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos están clasificados en ácidos grasos, entonces tenemos los saturados e insaturados, los lípidos saponificables, como los triglicéridos, los lípidos complejos o de membrana, y los lípidos insaponificables, los terpenos, los esteroides, hormonas e icosanoides. Bueno, ¿qué características tienen los lípidos? Es un grupo muy heterogéneo y una de sus principales características es que son insolubles en agua, a diferencia de los carbohidratos. Son solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo y benceno. Nos permiten almacenar la energía y permiten ahorrar proteína en alimento. Constituyen el material fundamental de todas las membranas celulares y nos permiten aportar el 30% de las kilocalorías. Lípidos. Podemos ver en la imagen unos ejemplos de los saturados, los poliinsaturados y monosaturados, ¿cierto? ¿Qué funciones tienen los lípidos? Ayudan a la reserva energética, como lo hemos venido mencionando, tienen una función estructural, entonces forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares, además recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos como el tejido adiposo. Tienen una función catalizadora hormonal o de mensajeros químicos, o sea que facilitan determinadas reacciones. Una función transportadora en la que se absorben en el intestino gracias a emulsión de sales biliares y transportan lípidos a través de la sangre. Otro de nuestros grandes grupos, las proteínas. Las proteínas son polímeros formados por monómeros de aminoácidos. Se consideran las herramientas y las máquinas moleculares que permiten que los eventos sucedan. Son macromoléculas compuestas también por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría también contienen azufre y el fósforo. El orden y la disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético, o sea, del ADN. En la imagen podemos ver una molécula, que son grandes moléculas, la hemoglobina, una proteína, y que está conformada por carbono, oxígeno, nitrógeno y azufre. Sus características que dentro de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. Constituyen la maquinaria para los movimientos biológicos. Las proteínas como enzimas aceleran en gran medida las reacciones metabólicas. Las proteínas transportan las sustancias grasas a través de la sangre, elevando así las defensas de nuestro organismo. Como cables estructurales brindan soporte mecánico, tanto dentro de las células como en su periferia. Como hormonas son factores de crecimiento y activadores genéticos. Tienen una función reguladora como receptores de membrana y transportadora y actúan como anticuerpos, toxina y forman coágulos. Las proteínas son una de las biomoléculas fundamentales, tanto para el desarrollo en niños como en los ancianos, igual para cualquier edad. Es importante porque ayuda a que nuestro organismo permita un equilibrio en todas las funciones metabólicas. Finalmente, hablamos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas
formadas por nucleótidos que son unidos por enlaces, y las bases son nitrogenadas, son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno y oxígeno. Se caracterizan por formar largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Vemos en la imagen un fragmento de la doble hélice del ADN. Es una gran molécula orgánica que está constituida por millones de átomos. Entonces vemos que los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, y que se diferencian por las hélices. Mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. Son las responsables de nuestra información genética y de la transmisión de esa información, de la reproducción sexual y asexual. Aquí algunas características. Como lo mencionaba, el ADN está constituido por dos cadenas polinucleótidos unidas entre sí en toda su longitud, mientras que las cadenas del ARN son más cortas que las del ADN. El ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Su doble hélice es una estructura bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos complementarios, antiparalelas, unidas entre sí por las bases nitrogenadas, por medio de puentes de hidrógeno, que están enrolladas de forma helicoidal en torno a un eje imaginario. Cuando hablamos del ARN, está constituido casi siempre por una única cadena, o sea que es monocatenario, aunque en ciertas situaciones como el ARNT y el ARNR pueden formar estructuras plegadas más complejas. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información se necesitan varias etapas y en consecuencia existen varios tipos de ARN. Entonces tenemos el mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Esto ha sido una pequeña síntesis de nuestras biomoléculas orgánicas que son fundamentales para nuestra existencia, que muchas de ellas la podemos adquirir a través de la alimentación. Obviamente una alimentación balanceada que permita que nuestro organismo tenga un equilibrio en todas sus funciones biológicas. Muchas gracias.